Experiencias ciudadanas y profesionales en los consejos de salud. Va a moderar la mesa Rafaela Amezcua, de Cabecova, y las ponentes son Rosa González Candela, médica de familia que trabaja en el Centro de Salud Salvador Pau; Sonia Martínez Aparicio, enfermera del PAS del Alguer y que está en el Consejo de Salud de Manises; Emérita Bueno Valero, trabajadora social de los centros de salud de Tavernes, Almásera y Bonrepós; Teresa Faus Boronat, de la Plataforma Ciudadana de Valencia Saludable; Rosa Martínez, de la Red Vecinal de República Argentina; y Javier García Márquez, de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, y pertenece también al Consejo de Salud de Zona Básica del Hospital Clínico. Van a intervenir todas y luego habrá también un tiempo para preguntas. Volveremos a repartir hojas, pero en esta ocasión, además del nombre, vais a escribir las preguntas. Yo os ruego, por favor, preguntas breves y concretas, porque vamos con bastante retraso. Si podéis también apagar los móviles o ponerlos en modo avión, mejor, para evitar el ruido, sobre todo los que estéis aquí arriba, tener el móvil en modo avión. Y sin más, damos comienzo a esta mesa, que también va a ser muy interesante. Buenos días. Vamos a intentar ajustarnos un poco al tiempo. Los compañeras y los compañeros que están sentados nos van a contar las experiencias ciudadanas y profesionales en los consejos de salud. Y si os parece bien, para ajustarnos al tiempo, empezamos por Teresa Faus Boronat, compañera de la Plataforma Ciudadana Valencia Saludable, que nos va a contar su experiencia. Vale, buenos días a todos y todas. Si tuviera que definir qué es la Plataforma Valencia Saludable, diría que somos un colectivo que pretendemos mejorar la vida de las personas a través de la participación ciudadana. Y mejorar el bienestar de las personas y participación ciudadana es también, para mí, la definición de un Consejo Básico de Salud. Por eso, en abril de 2018, cuando se modificó la Ley de Sanidad de la Comunidad Valenciana, introduciendo un párrafo que más o menos venía a decir que en cada zona básica de salud existirá un Consejo de Salud básico que estará integrado por la Administración Sanitaria, profesionales sanitarios y la ciudadanía, pues decidimos ponernos las pilas inmediatamente y constituir un Consejo de Salud en Fuente de San Luis, en la zona de salud de Fuente de San Luis. Tengo que deciros que después de 5 años no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido a pesar de tener a los profesionales totalmente implicados y volcados con nosotros, a pesar de tener la ciudadanía también volcada, por falta de apoyo de la tercera pata, que es la Administración Sanitaria, ¿vale? Yo, y mis compañeras de Valencia Saludable, lo que no podemos entender, como ante un mismo precepto, una misma normativa, hay departamentos, los 4 que ha nombrado el conseller, que sí permiten la constitución, no solamente lo permiten, sino que promocionan la constitución de los consejos de salud. Hay otros que se niegan rotundamente a estos consejos de salud en tanto y no esté publicada la normativa que los regula, ¿vale? En tanto que no esté el desarrollo reglamentario que para nosotros ha sido un calvario con todas las estaciones. Yo tenía ahí pensado deciros el calvario, pero ya que el conseller ha dicho que en abril se publica, pues no me voy a extender tanto. De todas formas, no me lo creo que en abril se publique. Ahora que no está, lo digo. No me lo creo porque llevo desde 2018, el mes que viene, antes del verano, antes de Navidad, desde 2018, hace 5 años, ¿vale? Entonces...
Vale, nosotros hemos participado cuando se abrió el proceso de información pública del 18, presentamos aportaciones, cuando se abrió otra vez el proceso de consulta pública previa en 2021 presentamos alegaciones, cuando ha salido el decreto en noviembre hemos presentado también nuestras alegaciones, el periodo de alegaciones finalizó en diciembre. Y yo me preguntaba aquí, ¿cuándo se publicará? Ahora nos dice en abril. Vale, bien, se publicará en abril. Esperemos que no se archive, que realmente se publique y eso. Yo lo que no entiendo es, como dice el conseller, que está en el Consejo Jurídico y llevan tanto tiempo y les cuesta tanto pasar eso cuando todos habéis visto el proyecto de decreto dedica 4 artículos a los consejos de salud básicos, un folio por delante y por detrás. No creo que se necesite tanto un consejo jurídico, pero bueno, bien, aquí estamos. Yo pienso que no ha habido hasta ahora voluntad política de que haya participación ciudadana en la salud. No la ha habido. No sé si ahora este nuevo conseller y con el motivo de las elecciones, con el incentivo tendrá la voluntad política. Pero voluntad política hasta ahora no lo ha habido, porque 4 artículos no cuestan tanto. Luego, nosotros, a pesar de todas estas dificultades con la normativa, no hemos estado paradas. Desde 2019 lo primero que hicimos fue solicitar en la Junta Municipal de Distrito de Ruzafa la creación de un grupo de trabajo para ver cómo potenciábamos la constitución de consejos de salud en todas las zonas básicas que dependían de esta Junta, que son Ruzafa, Luis Oliac, Ingeniero Joaquín Benlloch y Fuente de San Luis. ¿Vale? El grupo de trabajo se constituyó y en él formamos parte la Asociación de Vecinos de Robella, de La Fonteta, de Malilla, de Montolivet y también Valencia Saludable. Y desde hace más de 3 años estamos trabajando duramente en el tema de los consejos de salud. ¿Vale? Luego lo que hicimos es contactar a través de Abusan, la Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad. Contactamos con personas que formaban parte del Consejo de Salud República Argentina, Salvador Pau y Chile, en especial con Rafa Muñoz y con Rosa Martínez, para que ellos nos contaran cómo lo habían conseguido, cómo habían constituido el Consejo. Y lo que nos dijeron es que teníamos que implicar a los profesionales, porque si no los implicábamos no hacía falta que siguiéramos. Y por tanto, pues nos fuimos a hablar con los profesionales profesionales sanitarios de las 4 zonas de salud. Tuvimos diferentes respuestas de unos centros a otros. Ruzafa y Luis Oliac pasaron de nosotros. Ingeniero Joaquín Benlloch en Malilla sí que estaban por la labor, pero tenían el problema de un centro muy viejo, muy antiguo, muy pequeño, y hasta que no han empezado ahora con la nueva construcción, pues no se han implicado tanto, pero están implicados también. Pero la gente de Fuente de San Luis, desde un principio, fue partidaria de estos temas, de la constitución de los consejos de salud. Pero entonces vino la pandemia, cuando ya estábamos con estas negociaciones. Vino la pandemia y gracias a que habíamos establecido estos contactos y estábamos muy relacionados con ellos, pudimos ayudarle, sobre todo en la primera fase de la pandemia, cuando no había equipos de protección. Nos pidieron que les hiciéramos mascarillas y que les hiciéramos equipos de protección individual y se los hicimos. Compramos una bala de esas de tela verde y les hicimos todo lo que nos pidieron. Después, cuando terminó el confinamiento y empezaron a hacer los certificados de vacunación COVID, como en el centro de salud iban muy apurados de tiempo, desde la Asociación de Vecinos de Robella y desde Valencia Saludables empezamos a imprimirlos. Venían allí la gente que no tenía internet o impresora y también estuvimos ayudando con ellos. O sea que la relación era muy buena. De esa forma, cuando la situación sanitaria se volvió un poco más o menos, se normalizó un poco,
lo que hicimos, este grupo de trabajo constituido en la Junta, es ir a hablar con la dirección del Departamento 10, que es de donde dependen estas zonas básicas de salud, para explicarles nuestra intención. Y en un principio nos apoyaron, nos dijeron que adelante, que les parecía muy buena idea. Volvimos a reunirnos con los profesionales sanitarios y todas las asociaciones de la zona de Fuente de San Luis. Teníamos redactado ya un borrador de reglamento. Además, diseñamos un logo para el centro de salud y también un tríptico informativo, lo teníamos todo hecho. Teníamos fijada la fecha de constitución del Consejo el día 22 de junio de 2021 y una semana antes la gerencia del Departamento 10 nos dijo que no podíamos constituirlo, que no podíamos constituir el Consejo hasta que no saliese la legislación. Por eso estoy esperando como agua de mayo que venga el mes de abril. A ver, sí. Vale, de todas formas, nosotros hemos seguido haciendo actividades de promoción de la salud, aparte del Consejo. Trabajamos con la Asociación de Vecinos de Robella, otro de los barrios más susceptibles más vulnerables, exacto. Hacemos talleres de todo tipo, de costura, de informática, de memorización, de pintura, de teatro, de maifunde. Hacemos sesiones de cine y debate. Colaboramos también con el Centro de Salud Fuente de San Luis, proporcionando a las personas que lo desean la práctica de ejercicio físico a través de paseos saludables y también de sesiones de marcha nórdica que hacemos los martes y los jueves. Y a pesar de que no hemos hecho el Consejo de Salud, como los profesionales están muy implicados, nos han dejado un tablón de anuncio para que coloquemos todas las actividades que desarrollamos. También promovemos la alimentación saludable a través de charlas y cultivando un huerto urbano que abrimos a los ciudadanos cuando organizamos meriendas populares y también organizamos visitas de los escolares de la zona a este huerto urbano. En colaboración con instituciones municipales promovemos actividades culturales. En la biblioteca tenemos un club de lectura. En la Universidad Popular hacemos charlas, las últimas sobre participación ciudadana en salud y viviendas colaborativas. Y voy a acabar con esto, que es lo que más nos ha gustado. Con la Junta Municipal de Distrito hicimos el 20 de octubre una jornada de activos en salud, donde pusimos en contacto todos los activos de salud de la zona. Vinieron más de 20 asociaciones que montaron mesas informativas, montamos unos escenarios, los pusimos a todos de acuerdo y los motivamos a todos para participar en el futuro Consejo de Salud. Y eso es todo. Se me han quedado. Es muy interesante todo lo que nos cuentan, pero es que nos tenemos que ajustar un poco al tiempo. Nos va a hablar ahora Javier García Márquez, Asociación Vecinal de Benimaclet, y que participa en el Consejo de Salud de la zona básica del Hospital Clínico. Bien, perdonad, sí, vale. Lo primero decir que como asociación de vecinos, con ya casi 49 años de actividad, porque se empezó la actividad de la asociación al final de la dictadura, en el año 74, hemos estado en toda esa época, la asociación de vecinos ha estado haciendo, sin ser consciente de ello, lo que la OMS recomendaba, y es trabajar en todos los temas que importan a la calidad de vida de los ciudadanos. Un barrio al que la ciudad, un pueblo al que la ciudad en los años 60 se aproxima y acaba, entre comillas, comiéndose, y que pues carece prácticamente de todo tipo de infraestructuras, y ahí se forma la asociación de vecinos, y no solamente ella, pero sí que tomaba la iniciativa y encabeza las reivindicaciones ciudadanas.
Y se plantean de todos los tipos de actividades. No voy a incidir en ellas porque podéis imaginarlas, culturales, de que se pongan semáforos, de que se haga el alcantarillado, de que se conserve la estructura del pueblo de Benimaclet, de intentar, que todavía estamos en ello, que se conserve parte del patrimonio que es la huerta de nuestro barrio, que está amenazada por un plan urbanístico que arrastramos desde los años 80, finales de los 80, principios de los 90, y también, lógicamente, faltaban todo tipo de equipamientos. Se ha luchado, y ahí ha tenido mucho que ver la asociación vecinal, se ha luchado por la construcción de centros educativos y se ha luchado también y otro tipo de equipamientos, y se ha luchado también por la creación de los centros de salud. Ya en los años 80 se consiguió tener el primer centro de salud, y encantados, y estaba en una planta baja de un edificio. En el año 97 también conseguimos el primer centro de salud, el que se denomina Centro de Salud Benimaclet. Cumplió 25 años el pasado mes de octubre, y tras 11, y se nos planteó por parte de los profesionales de este centro de salud en el año 2006 que el centro estaba saturado, que estaba atendiendo a más de 40.000 personas, y a partir de ahí, y se lo plantea la asociación vecinal, y a partir de ahí se plantea una plataforma. Se consigue incluso en el año 2007, porque lógicamente se va también a presionar a las administraciones, se consigue en el año 2007 que hasta por unanimidad las Cortes Valencianas aprueben que se construya ese centro de salud. No tardamos 11 años, se tardó en conseguir que ese centro de salud, el del Faguir, existiera. 11 años desde que se empieza a reivindicar. Ahora, ¿en qué estábamos nosotros y luego en qué estábamos nosotros ahí peleando? Pues en defensa de la sanidad pública y en la mejora de la sanidad pública, y en la mejora de los centros de salud. Ha sido relativamente reciente, sobre todo a partir del año 2018, en que empezamos a participar, por ejemplo, en el año 2018, en una jornada en mayo de 2018, en que la ciudad de Valencia presenta la estrategia de promoción de la salud, la estrategia estatal de promoción de la salud, y se adhiere al cuarto plan de salud y a Sarsa Salud. Y empezamos ahí a ver que lo que habíamos estado defendiendo, que era la sanidad, era una parte de lo que teníamos que empezar a trabajar, que es la salud. Empezamos en ese momento. Y además contamos con un aliado muy especial, y es que en uno de nuestros centros de salud y en nuestra asociación de vecinos contamos con una persona que nos ha guiado por ese camino, y evidentemente es fundamental, como es el caso de Aurelio Duque, y ha sido evidentemente un elemento importante. A partir de ahí, por no extenderme porque tenemos un tiempo muy limitado, hay muchas cosas que podría contar de activos para la salud que tiene nuestro barrio, que tiene nuestra entidad ciudadana, que va desarrollando, como incluso citaré solamente una de ellas que es importante, como unos huertos urbanos que gestiona la asociación, en los cuales directa e indirectamente están implicadas entre 400 y 500 personas, incluyendo familias completas. Una de las personas que disfruta, creo que eres tú, Vicenta, de esos huertos urbanos, disfruta y convive en ellos. Y hay muchas más actividades. Y también, a partir de la jornada de salud que organiza Sobanfic el 31 de enero del 19, cuando Aurelio precisamente era el presidente de la sociedad, a partir de esa jornada ya nos planteamos, entendemos lo que son los consejos, pues estaba dedicada a consejos de salud, lo que son los consejos de salud, y empezamos a plantearnos la necesidad de disponer también de un consejo de salud. A inicios del 2020, por propuesta de la asociación, conseguimos reunir a la dirección de primaria de nuestro departamento, que es Clínico Malvarrosa, a las direcciones de los 2 centros de salud. Y allí se nos dice, nos sorprende un poco, y se nos dice, quienes tenéis que montar el Consejo de Salud sois la asociación de vecinos.
nos sorprende, porque claro, la primera sensación es decir, se nos quitan de en medio. O sea, se quitan ellos de en medio, pero lo asumimos. Y también tuvimos una reunión con la secretaria autonómica de Salud, reunión para que respaldara el que se creara el Consejo de Salud, pero reunión también para trasladarle las necesidades urgentes, porque lo habíamos lógicamente hablado con ellos, las necesidades urgentes de personal que tenían los 2 centros de salud. Y fue efectivo también, no solo por nuestra parte, lógicamente, también desde la propia Administración Sanitaria se estaba presionando en ese sentido. Pero lógicamente nos interesábamos también por lo que es estrictamente el funcionamiento y el apoyo al personal sanitario de nuestro barrio. Viene la pandemia, porque estamos hablando de inicios de 2020, todo se interrumpe y ya en el año 21, en principios del año 21, comenzamos a plantearnos eso, seguir presionando para crear el Consejo y empezamos a organizar, que las tendríamos a finales del año 21, la primera jornada de salud de Benimaclet. Jornada de salud que organiza básicamente la asociación vecinal, pero donde se implican los centros de salud, implicamos a 3 centros escolares y implicamos al Centro Institutivo Musical, que es la institución cultural más importante de nuestro barrio. Y al Centro Institutivo Musical porque concluimos la jornada de salud en la que participaron profesionales. Fue muy importante ahí también la aportación de Aurelio en cuanto, lógicamente, contactos, tanto de nuestro departamento como de salud pública de la ciudad, como profesionales destacados, incluidas el Consejo de Salud, que ha sido siempre además muy generoso, el Consejo de Salud de República Argentina, Salvador Pau y Chile, como a otras profesionales como por ejemplo Carolina Mir también, que es del Serrería 2, etcétera. O sea que fueron unas jornadas que estuvieron muy bien. Perdón, Serrería 1, disculpad. Vale, tenéis razón. Serrería 2 tiene su propia entidad. Vale. Organizamos esa jornada de la salud y la concluimos, y ahí está el Centro Instructivo Musical, la concluimos con un concierto que era un concierto que era homenaje al personal sanitario y a las personas mayores. Las personas mayores que habían sido las más afectadas y las que más habían sufrido con la pandemia, y al personal sanitario porque evidentemente su papel había sido esencial durante el desarrollo de la pandemia. O sea que en general, digamos, ahí establecemos también el contacto con los profesionales de la salud, el propio barrio que empieza a entender qué es lo que significa. Y se empiezan a desarrollar, entre otras actividades, se empiezan a desarrollar, por ejemplo, entre otras muchas de las que hacemos, se empiezan a desarrollar unas charlas sobre salud mental, que siento que no ha podido venir la persona, porque me gustaría habérselo destacado a la persona que se encarga de organizarlas, con lo cual a esas charlas mensuales de salud mental, que tienen también muy buena acogida, acaban culminando en que en el año 22, la segunda semana de salud del barrio se dedique a la salud mental, porque aparte de la iniciativa de las personas que la han organizado, evidentemente ha sido también, entre comillas, uno de los descubrimientos, para mal y para bien, porque estaba ahí, uno de los descubrimientos de las consecuencias que ha tenido la pandemia. El Consejo de Salud se retoma en el año 22, sobre todo a partir del otoño. No hay muy buena voluntad inicialmente, ni mucha participación por parte del personal de los centros de salud, por diferentes motivos, y entonces es la organización vecinal la que se encarga de contactar a qué entidades podrían estar en el centro de salud. Pues solo un segundo, diré esto y acabo. Entre estas entidades están públicas como la Junta de Distrito, la política, los servicios sociales, la Universidad Popular, me dejaré algunas. Entre entidades ciudadanas, la propia asociación vecinal, una ONG muy importante en temas de salud como es ACOEC, Cáritas. Están también los centros escolares y las AFAs de esos centros escolares, porque como ha dicho, creo que ha sido Joan, pero bueno, estaba también implícito en otras intervenciones, en la educación para la salud es fundamental los centros escolares por los propios escolares
y por las familias que están también en esos centros escolares. Y entre las importantes, para nosotros importantísimas, que aunque está invitada y la consideramos del centro de salud, no tenemos al centro de actividades para personas mayores, que tienen más de 2.000 personas asociadas en nuestro barrio, pero no hemos conseguido todavía traerla, pero no vamos a cejar. O los grupos scouts o los centros públicos están, pero no están los concertados, etc. Y actividad todavía poca, y ya cosas aquí que son necesarias ya se han ido mencionando sobre qué es lo que necesitamos, pero solo una cosa, evidentemente necesitamos una cartera de servicios y necesitamos financiación, porque no todo puede salir del voluntarismo, del voluntariado, que en este caso es voluntarismo. Bueno, lo vuelvo a repetir para que quede más claro, ¿vale? No podemos ser el ciudadano teloneros de nadie. Entonces, yo había pedido que nosotros, que somos los ciudadanos, los que hemos trabajado de verdad, los que somos voluntarios, fuéramos antes, ¿vale? Para que la sala nos escuchara. Pero bueno, dado que estamos aquí, yo agradezco muchísimo a los que se hayan quedado y vamos a hacer lo más rápido posible. Nosotros empezamos en el 2016, tuvimos altos, bajos, pero lo más importante es que tuvimos gente como Remec Raga, en un momento dado, que nos apoyó muchísimo, que entendía, y luego vino Rosa, que también, y los ciudadanos arrastrados por ese ímpetu que salió bastante bien. A veces hay que echarle mucha cara a la cosa, menos protocolo y más cara, porque a veces cuando alguien le pregunta si se puede hacer y no dice nada, por silencio administrativo hemos aprendido con las edades y con las canas que también sirve, ¿vale? Entonces, bueno, no os voy a cansar más ahí. Estuvimos 4 años promocionando la salud como pensábamos que se tenía que promocionar, porque todo lo que había escrito nos lo habíamos leído, muchas cosas no entendíamos, otras se nos indigestaba, otras no sabíamos por dónde empezar. Nuestro tejido asociativo era pobre, malo y venía de Rita en un momento dado y destrozado, ¿vale? Entonces, nos costó muchísimo hace 4 años pensar. Hicimos yoga, tai chi, marcha nórdica, proyecto de soledad no deseada. Y llegó la pandemia. Cuando ya creíamos que éramos los reyes del mambo, vino un bichito y dijo, todos a casa. En este momento, volvemos después de la pandemia y estamos construyendo de nuevo el barrio. Como ha dicho Joan Paredes, es duro, difícil y hay que volver a empezar prácticamente todos los días. Pero volvimos y hemos aprendido que a los humanos nos gustan los retos. Cuanto más duro nos lo ponen, más luchamos para ello. Hemos aprendido a saber más sobre la soledad no deseada, aquella cosa que suena en la administración, soledad no deseada, pues nosotros la hemos vivido en el barrio, entonces la conocemos. A cuán necesarios nos son las redes vecinales, el tener un amigo, el tener un vecino. En la pandemia nos hemos dado cuenta que el que estaba solo estaba peor todavía, ¿vale? A que se socializa mejor, que las medicinas, que la socialización es la mejor medicina, no hay otra. Y que en Valencia es un pueblo, una ciudad donde vivimos en la calle. Nuestros retos para 2021 y 2023 será saltar del agua, fijaros, un pez que salta a otro, ¿vale? Hemos hecho charlas informativas de la soledad y el miedo, el síndrome de la fibromialgia. Hemos hecho sobre no soy mayor, no tonto, la sexualidad para mayores. Todo esto solamente es un esbozo de lo que hemos hecho durante estos años. Hemos pensado que esas charlas llaman la atención. Imaginaos la que hemos hecho de sexualidad para mayores, donde se ha hecho en un centro de mayores. Aquellos centros donde casi no se nos permite entrar, ¿verdad, Javier? Bueno, pues allí lo hemos hecho. Y ha sido un éxito, de verdad, porque es la primera vez que los mayores se planteaban una cosa de esa, que también es salud, es que nunca se toca. Bueno, hemos conseguido ese reto. Hemos conseguido la primera trovada, en la cual yo me siento muy orgullosa y llevo el logo en la espalda, vengo de este color, la primera jornada que se hizo el 6 de octubre y que fue un éxito impresionante, un éxito para todos, ¿vale? El salón de actos estaba lleno, no son fotos maquilladas ni trucadas. Hemos conseguido también retos como participar en la carrera del cáncer. Vosotros no podéis imaginar cuando una persona mayor, joven o menos joven atraviesa una meta y dice lo he conseguido y llora porque ha conseguido, fíjate, 5 kilómetros, que tampoco es para tanto. Pero ese reto, eso es empoderamiento también.
Eso es decir, yo puedo correr 5 kilómetros con bastones. Hemos conseguido, también hemos pasado de la teoría a la práctica. Hemos conseguido tener unos talleres de alimentación. El próximo que se va a hacer es sobre la alimentación sobre la mujer. Hemos conseguido tener paseos por la amistad donde hay visitas culturales dentro, van a palacetes, a museos. Todo esto se ha conseguido ya, esto ya es un reto. En el 2023 nos hemos puesto un reto, y un reto muy, muy importante, es hacer redes vecinales de verdad. No las teorías, sino la práctica de verdad. ¿Vale? Estamos intoxicados de tanta información, saturación de información. Es algo impresionante, sabemos de todo. Ponemos la televisión, la sanidad va mal, hay no sé cuántos muertos aquí, la guerra por la otra parte, los medicamentos que no funcionan. Es increíble, esa saturación que tenemos hace que no nos permita participar. Porque y además sabemos de todo, somos abogados de bares. Pues nosotros nos hemos propuesto hacer una cosa mucho más pequeñita. Vamos a hacer educación comunitaria, que yo también he oído a Joan Paredes muchas veces, me lo he copiado un poquito de él, ¿sabes? Y vamos a aprovechar la asociación de vecinos, las fallas, las farmacias, los colegios, pero ¿qué les vamos a contar? Que yo me llamo Rosa, que el otro se llama Rafael, el otro Antonio. Vamos a ver cómo se pide una cita online, porque no creáis que es fácil, ¿eh? ¿Cómo funciona el SAIP? Vamos a ver cómo funciona el SAIP del clínico, el de las especialidades y el de primaria. Cómo se hace un registro de últimas voluntades y cómo se pone el historial clínico. Eso es solamente un pantallazo. Si todo eso lo llevamos a las fallas, si todo eso lo llevamos a las acciones de vecinos, tenemos algo que contarle práctico. No solamente Marcha Nórdica, que ya nos conocen, algo práctico de verdad, algo decir, me sirve y nadie se lo ha contado. ¿Vale? Queremos que cosas que hay de verdad bien hechas en sanidad se sepan. Que hay unos portales informáticos, que los informáticos trabajan muy bien en sanidad, se ve que les pagan bien. Podemos entrar ahí y hacer un montón de cosas. Eso, el público, el ciudadano lo tiene que saber. Es importante que lo sepa. Si no, la vecina le dice que vaya a tomar cita y haga una cola impresionante. Y el que está en la puerta, o el que está en la pecera, que le llamamos nosotros, detrás de los cristales, igual está ese día malhumorado, y el que va allí también está malhumorado. Y eso no es formación, y eso no es nada. Cuando ya estamos... No se puede amar ni defender algo que no se conoce, y el ciudadano no conoce la sanidad por dentro. Entonces, ese es nuestro reto este año. Pienso que lo vamos a conseguir por lo menos un poquito y os agradezco muchísimo y podéis poner las preguntas que queráis. Bueno, estoy de acuerdo con Rosa. Yo también me hubiera gustado el orden al revés, ¿vale? Y que nos hubieran escuchado todas las cabecitas pensantes que nos tenían que haber escuchado. Lo que se empieza se acaba, me enseñaron a mí de pequeñita, ¿vale? Bueno, pues yo aquí vengo con un corazoncito un poquito dividido y un poquito mezclado y un poquito cohesionado. Porque, claro, soy enfermera, pero también soy la representante, perdón por mi tos, de la plataforma en defensa de la sanidad pública en Manises y acudo al Consejo Interterritorial y al Consejo Municipal de mi departamento con todas las dificultades que conlleva el hecho de la gestión privada. Pero bueno, yo me he estructurado un poco la ponencia en dos apartados, un poco para no mezclar y no marear. ¿Vale? Lo primero, pues como enfermera dentro del PAS del Alguer, de atención continuada, quiero que sepáis, hay muchas personas que todavía no nos ubican muy bien qué somos. ¿Vale? Pues somos las enfermeras y los médicos y celadores y seguridad y todo el personal de limpieza, etcétera, etcétera, conductores, etcétera, que trabajamos cuando los centros de salud cierran hasta que vuelvan a abrir. Somos las urgencias de atención primaria. Es decir, todo lo que no ha cabido en atención primaria en un día, a partir de las 5 de la tarde entre semana y a partir de las 9 de la mañana fin de semana, o festivo nacional o festivo provincial, ahí estamos, la atención continuada, ¿vale? Nuestras guardias son de 18, 12 o 24 horas, ¿vale? Esa es la atención continuada. Yo no
no me quiero acordar de los días tristes, aunque la compañera Rosa me ha emocionado mucho cuando he visto los uniformes que nos traían, porque no teníamos, las mascarillas que nos traían al PAS porque no teníamos, y nos las habían hecho los vecinos. Y he tenido que respirar hondo porque no quería llorar, porque fueron momentos muy, muy, muy difíciles, de los que hemos aprendido muchísimo. Yo soy enfermera, hija de enfermera y nieta de enfermera, y ese orgullo personal me lo llevo a esta pandemia, ¿no? Y pienso, creo que de lo que no nos mata nos hace más fuertes, y de hecho aquí estamos y hoy hemos llenado una sala, ¿vale?, para que los vecinos y las vecinas que tenemos ganas de participar, que miramos menos los peros y ponemos más ganas, ¿vale? Quitamos los peros y ponemos ganas de participar como sea, donde sea y de la manera que podamos, ¿vale? Pues eso es muy importante. Entonces, como profesional yo he aprendido mucho en el mundo de la participación, como a nivel de consejo, etcétera. Importantísimo, como enfermera, la atención continuada en el PAS del Alguer atendemos a 11 centros de salud cuando cierran. Somos el punto de atención continuada para 11 centros de salud del departamento del clínico. Todo el departamento, o sea, de todo el departamento que queda dentro de Valencia Capital. El resto se va a los PAC de Alboraya o de Massamagrell, del departamento del clínico. Imaginaros la población que asiste, 11 centros de salud. Pues una vez se cierran, todas esas personas que necesitan atención vienen al PAS. Esto no es ponerse medallas, esto es nuestro trabajo y así lo hacemos. Pero con todas las dificultades que ello conlleva, que a mí me hubiera encantado que el señor Mínguez nos hubiera escuchado, las limitaciones que tenemos de personal, de medios, etcétera, etcétera, pero bueno, no ha sido posible. Muy importante a tener en cuenta es que al personal sanitario, que yo creo que por aquí también somos unos cuantos, se nos olvida, es que nosotros no solo tenemos una función asistencial. Yo me niego a ser solo una enfermera de urgencias que atiende urgencias. Las enfermeras, igual que los médicos, igual que los celadores, todo el personal sanitario, tenemos 3 funciones: la asistencial, la docente y la investigadora. Hoy aquí, como oyente, yo estoy haciendo investigación para la salud, porque estoy informándome de todos los problemas de salud que advierten cada vecino y cada vecina en su barrio, y lo puedo extrapolar después a mi trabajo diario. Importante esa función docente de educación para la salud. La educación para la salud es fundamental para mejorar las condiciones de salud de la comunidad. Esa salud comunitaria que nos decía Joan es muy, muy importante. De hecho, la educación para la salud empieza en casa con lávate las manos después de ir al baño y termina con el tómate, aquí tienes el planning de tus crónicos, ¿vale? Que como no hay una enfermera en primaria que te explique bien cuántas intoxicaciones tenemos con los mayores que están polimedicados, con polipatologías en primaria, que luego se van a casa y solitos se tienen que tomar, si no hay algún familiar o algún cuidador profesional, pues se lo tienen que tomar todos solitos, y algunos llevan 15 o 20 pastillas. Pues me puedo equivocar hasta yo con mi edad, pues imaginaos una persona de 80 y tantos años, ¿no? Con dificultades visuales, auditivas, etcétera. Y además, todo por teléfono. Y además, cita online. Y además, tienes que ir a hacer ejercicio, la marcha nórdica, y después, acuérdate de no quedarte solo. Perdonar, yo ya me estoy estresando. Quiero que deciros que a veces nos empeñamos en llevar adelante, y resulta pues que hay grupos o colectivos que son más de la marcha nórdica, que a mí me encanta la idea, me tengo que ir un día con vosotras. Y después me encanta la idea de saber que hay otro tipo de ocio para gente mayor, porque pues esos hogares de jubilados o de los centros sociales de mayores, que yo, por ejemplo, los que conozco en mi pueblo, en Manises, solo quieren jugar al bingo. Lo he intentado todo, He intentado taller de poesía, he intentado taller de cerámica, que son todos de la cerámica de toda la vida. Oye, no hay manera, solo quieren bingo. Yo, seréis ludópatas, me da un coraje, porque por mucho que intentes algo cultural, es muy difícil con ellos. Muy difícil. Pero bueno, hay que respetarles, que ese es el ocio que ellos quieren y que han elegido, y también hay que respetarles que son sus gustos. Algo de música, vienen a algo de las cosas de música, pero cómo cuesta moverlos, ¿vale? Importante también, pues tener muy claro que sin formación no hay profesión. Y a todos los profesionales sanitarios que trabajamos tanto en la primaria como en la continuada, y también a los de especializada, no nos viene mal a nadie la formación, la EBES tiene que apostar más y tiene que facilitar que nos podamos formar como agentes de salud de base comunitaria. Porque los agentes de salud de base comunitaria, ese curso, fijaros, habéis nombrado a Carolina Mir, ¿vale? Pues yo la conocí como coordinadora médica de Fuensanta. Mirad dónde hemos acabado las dos, después de unos años. Bueno, pues el tema es, los agentes de salud de base comunitaria, como he comentado
comentado antes, ya están por el Departamento del Clínico, por Patrais, ¿vale? Y el programa Mi Salud, que lo llevan, también está COEC ahí dentro, ¿vale? Y la Consejería de Salud Pública. Es importantísimo formar al profesional para saber cómo intervenir y cómo ayudar y cómo fomentar esa participación ciudadana dentro de cada colectivo. Vecinos, asociaciones de mujeres, amas de casa, grupos de niños, la enfermera escolar, por favor, no nos olvidemos de la enfermera escolar, que es una promesa del año 80 y qué, no me acuerdo ya, hace muchos años, ¿vale? Yo era pequeñita y ya se había prometido y todavía no es real. Hay en 4 colegios. Enfermera escolar. ¿Qué quiero deciros? Quedan tantas cosas por hacer, pero al mismo tiempo hay tantas cosas donde poder intervenir que podemos hacer aquí lo que decía Joan, a ver si nos reunimos una vez al mes, porque es que iban a salir una cantidad de propuestas buenísimas que llevar a cabo y lo iba a notar muchísimo en salud la población, sobre todo esos colectivos que se ven más apartados. Hemos hablado también de servicios sociales y, por supuesto, de la prima pobre y la prima triste, que es la salud mental, ¿vale? Es muy importante. Yo nunca, o sea, llevo 26 años ejerciendo y no había asistido nunca tantas urgencias por intentos de autolisis, ¿vale? Está siendo la tónica, no digo cotidiana en cada guardia, pero sí en muchas guardias. Y eso es muy duro de asumir porque dices, hemos fallado todo el sistema, desde la educación, a la familia, al personal sanitario, a todos, y los políticos, hemos fallado todos. Cuando no somos capaces de llegar a esa persona que llega hasta el punto de hacerse daño a sí misma, ¿vale? Entonces yo creo que ahí también tenemos que poner y tenemos que pensar en propuestas, ¿vale? Retos de eso, de salir todos los días a la calle, de estar rodeados de gente, de tal, prevención de la soledad. Muchas de las atenciones que hacemos de urgencias telefónicas nos las pasa al 112 y alguien empieza llorando y cuando el médico tiene que seguir atendiendo otro aviso urgente, nos pasa el teléfono a enfermería y enfermería está como 15 o 20 minutos al teléfono escuchando a una persona mayor sola que necesitaba hablar con alguien y que le tranquilizaran, le dijeran que esa pastilla que se había tomado era la correcta, que no hacía falta ni ir a su domicilio, ni le hace falta una ambulancia, ni es nada para movilizar al 112, pero es que solo tenía ese teléfono al que llamar. Eso es muy triste en esta sociedad, pero existe, pasa. En nuestro departamento del clínico eso está pasando, ¿vale? Y ahora ya voy a cambiar de versión, 5 minutitos nada más, ¿vale? Para hablaros de la participación. 2 minutos, luego yo soy rauda y veloz, ¿vale? Importante, la participación ciudadana desde la plataforma en Manises. Yo acudo al Consejo Interterritorial de Salud desde hace 4 años. En pandemia se han hecho online, pero se han hecho. Obligamos a Bartolomé Fuentes a que por sí o sí él hiciera online los consejos. Hemos hecho además, hemos tenido además la iniciativa de reunirnos y machacar al señor gerente de Sanitas hasta la saciedad, porque cerraron servicios que siguen cerrados, nos dejaron sin pediatra, ahí empezó todo, nos dejaron sin pediatra en el centro auxiliar de Chiprerets, salimos a la calle 2000 y pico personas, le dio mucha vergüenza y al final consiguió un pediatra a tiempo parcial. Ahí ha sido una guerra constante, pero ahí estamos, pico pala, sin parar, ¿vale? Hemos reunido en esta plataforma a los 14 municipios, desde Mislata hasta Macastre, tenemos representación de todos los municipios y en todos los plenos municipales hemos conseguido llevar 2 mociones, una en defensa de la sanidad pública y por la reversión del Departamento de Salud y otra en defensa y para que ese marco estratégico, ese plan estratégico de atención primaria, señores políticos, que se cumpla de verdad, que está costando mucho. Era del 19 al 23, estamos en el 23 y aquí todavía ni la mitad se ha puesto en marcha, con lo cual hay que presionar, ¿vale? Muy importante también, ahí hemos tenido... hemos chocado, ¿no? Y hemos topado en piedra con la empresa privada y el lobby farmacéutico. Quiero recordaros que el plan estratégico que hubo para la atención de los pacientes de hepatitis C, con un plan que vino con muchísimo dinero, muchos millones de Europa, pues en Manises tuvimos que salir a la calle, encerrarnos dentro del hospital y conseguir así que llevaba la medicación 6 meses en un almacén y no se había conseguido que los pacientes que estaban esperándola la recibieran. Me tocó meter a 6 hepatólogos en un instituto, en el que no era tan bonito el sitio como este, ¿vale? En el salón de actos de un instituto de Rodrigo Botet, lo diré siempre agradecida, y allí metí a 6 hepatólogos de renombre internacional a nivel europeo, porque tanto el ayuntamiento que había entonces, la gestión que llevaba antigua, que tuvimos que aguantar tantos años, no nos dejó ni siquiera un salón de plenos del ayuntamiento para recibir a los hepatólogos. Pero bueno, se informó a las familias, hicimos la queja al SAIP y al final se consiguió la medicación.
Importante, ya para despedirme, pues tenemos varias cosas en marcha, no paramos de hacer asambleas y movilizaciones y se supone que en mayo del 2024 va a llegar esa reversión. Es una promesa, nos consta que las normas de no continuidad ya están presentadas o están en ello y lo que queremos es que ese departamento vuelva a ser público, como todos deberían haber sido y nunca deberían haber sido privados. Importante, esta plataforma nace desde esa inquietud porque nos quita los pediatras y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos la misma salud y los mismos derechos fundamentales a la salud que tienen el resto de departamentos. Rosa González Candela, médica de familia y comunitaria del Centro de Salvador Pau y es presidenta del Consejo de Salud República Argentina, Salvador Pau y Chile. Ahora os voy a dejar sordos. Bueno, lo que yo voy a hacer en este ratito que tengo, voy a ser muy rápida, es un DAFO que hicimos para la jornada que os ha comentado Rosa Martínez, que hicimos en octubre, que fue la primera trobada de Consell de Salud del Departamento Clínico Malvarrosa, y presentamos un DAFO. Este DAFO son debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que teníamos dentro de lo que es el Consell. Yo soy médica de familia y, aparte de ser sanitaria, pertenezco al Consell, con lo cual voy a hablar sobre todo de lo que es el Consell, pero sí que voy a dar unas pinceladas de lo que este DAFO que se hizo en el Consell se está trasladando a los centros de salud, por lo menos al mío, que es el que yo puedo hablar con más conocimiento de causa, y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, como fortalezas, tenemos que es un Consell que se ha abierto a la comunidad. Esto es una ventaja añadida porque surgió de la comunidad. Encontró un núcleo que se juntaron, pues nos juntaron aquí 2 o 3 amiguetes que están aquí presentes, se juntaron y dijeron vamos a hacer un Consell de salud. No fue así, pero encontraron a Remei Raga y Remei Raga tiró para adelante con el tema. Y se encontró con que, aparte, en nuestro centro de salud teníamos un grupo de trabajo que trabajábamos con centros docentes y que cogíamos a los 3 centros. Al final nos fuimos juntando los 3 centros en un único Consell. Está abierto a la comunidad y no necesariamente participan con asociaciones. Puede entrar cualquier persona que lo desee, que eso yo creo que es muy importante y es una fortaleza que tenemos. Tenemos contacto con la administración, estamos en comunicación permanente porque somos culos de mal asiento y yo creo que ya nos va conociendo todo el mundo. Nos conoce todo el mundo porque tenemos más de 300 personas haciendo actividades, ya las habéis visto ahí. En la jornada se movilizaron más de 500 personas, se llenó el aula magna de la Facultad de Medicina, lo puede asegurar Joan Paredes, fuimos todas uniformadas con la camiseta de color coral, que a mí se me ha olvidado cogerla con las prisas, no me he acordado, y nos damos a conocer. Entre otras cosas nos damos a conocer porque el Consell Ciudadanía, porque esto lo hace sobre todo la parte ciudadana del Consell, no la parte sanitaria, colabora con todo. Está abierta a todo. Todo el que pide ayuda. Y dice, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo dejáis de hacerlo? Y ya es que lo han dicho. No tengo que decirlo yo porque ya lo han dicho las personas que han recibido su ayuda. Nos damos a conocer y yo creo que en parte es por esto. Para nosotros ha sido una oportunidad el que no estuviese la ley. Porque la ley, la ley... Me da la risa porque está también puesta como una amenaza y tenía que estar así de grande. Y es una oportunidad porque la nueva ley no sabemos cómo va a salir, pero la ley a nosotros nos hunde en la miseria porque nuestro Consell se va a la mierda ya. Bueno, no se dicen tacos, pero... ¿Vale? Entonces, eso, la ausencia de ley para nosotros es una oportunidad muy grande. Tenemos el apoyo institucional, nos apoya nuestro departamento. Yo le he preguntado qué departamentos, qué gerentes estaban invitados a venir. El único que hemos visto aquí, ¿quién ha sido? Nuestro gerente. Que nuestro gerente es de atención primaria, hay otros gerentes de atención primaria, no es el único, pero es que se lo cree. Y es el único departamento que ha obligado, hace ya no me acuerdo cuántos años, mandó una orden a sus centros de salud, a sus jefes y jefas de zona, diciéndoles tenéis que crear consells de salud. Y consiguió que se crease consells de salud. ¿Vale? Entonces, el apoyo institucional yo creo que es muy importante. Pero es que aparte tenemos apoyo por parte de las administraciones. ¿Por qué? Porque colaboramos con ellos, lo cual también nos sirve para ayudarnos a conocer. Colaboramos con la universidad, hacemos proyectos de investigación conjuntos, colaboramos con el ayuntamiento, participamos en Valencia Ciudad Saludable, participamos en proyectos de las naves. Apoyamos y participamos en proyectos de la Consellería, el Paciente Actiu, la Receta Cultura, ya no me acuerdo de qué más, pero bueno, un mogollón de cosas, ¿vale? Voy muy rápida. Yo ya lo he dicho que hablaba rápido. Yo creo que una gran oportunidad, que fue también una forma de expandernos y de que la gente nos conociera, fue la jornada de puertas abiertas y fue la primera jornada de consells de salud en la cual nos juntamos los consells de salud que había en el departamento y nos pudimos conocer, porque hasta ese momento no nos conocíamos. Y hoy Álvaro Bonet, aquí en la puerta, nos ha dicho que antes de las elecciones vamos a tener otra reunión. Digo, bueno, esa es la idea.
Otra jornada, no, una reunión de consells, porque montar una jornada, yo no puedo montar una jornada con todo lo que tengo pendiente, a mí no me da la vida para más cosas, porque luego veréis qué más estamos haciendo. Otra oportunidad importante ha sido el aumento de la plantilla, ya lo ha comentado el conseller, se ha traducido en los centros de salud y además ha permitido que se libere personal. Que se implican o no en la parte de la comunitaria, no lo voy a decir porque, en fin, os podéis imaginar la respuesta. Tenemos debilidades muy importantes. No hemos sabido involucrar a más personas en la misión del Consell. Tenemos un hándicap importante y es que tenemos un núcleo, nos llamamos el núcleo duro, que somos ahí los currantes, los que están todo el día juntándonos, y somos bastantes, pero no trabajamos con las asociaciones, porque tú has dicho antes una cosa, ya me he perdido lo que era Javier Gallego, porque cuando las organizaciones trabajan a un nivel como muy distinto y poco operativo, poco práctico, que no nos llega a nosotros. Cuando nos reuníamos antes de la pandemia, todo eran asociaciones y todo era tal, y aquello no tiraba para adelante. Pero llegó la pandemia y el núcleo duro que estaba en el barrio, porque las asociaciones muchas veces no están en el barrio. El barrio éramos los que estábamos allí, nos juntábamos y fuimos haciendo cosas. Y de ahí nos hemos quedado, que ahora tenemos que volver a retomar, pues eso es lo que es un Consell de Salud. Volver a quedar con el ayuntamiento, con consellerías, con asociaciones, con todo el mundo. Ahí todavía no lo hemos hecho, pero estamos en ello, ¿vale? Estamos en ello. Nos falta el análisis actual de las necesidades y en ello estamos. Y aquí tenemos un problema súper importante y es la falta de formación. Yo me llevaría a Joan de la oreja y me lo tendría en la consulta, no un despachito y los 2, los 5, los 10, mano a mano, para que nos explicase cómo hacerlo. Porque yo ahora, en teoría, me estoy dedicando este mes a intentar yo soy más intentóloga que tú, hacer esto y para empezar es que yo no sé cómo se hace. Nadie sabemos hacerlo, con lo cual lo primero que tenemos que hacer ¿qué es? Formarnos para convocar una reunión con la formación que yo me voy autoformando, ya te llamaré, te pediré ayuda, porque la presta siempre, es otro que también está ahí siempre que le llamas, te ayuda, para decir qué es lo que tenemos que hacer y marcar unas líneas de trabajo para poder empezar a hacer el análisis actual de las necesidades de nuestro barrio, que no es el mismo que el barrio de Serrería, ni es el mismo que el barrio de Benimaclet, ni es el mismo que el barrio no, son las de nuestro barrio, ¿vale? No tenemos formación. Bueno, esto del micro y macro ya lo he comentado. Y otra amenaza que tenemos muy grande es la falta de financiación. Nosotros no tenemos financiación. Aunque me ha dicho un pajarito que a lo mejor tenemos algo. Yo lo digo así pequeñito porque no lo saben todavía más que Rosa porque la tenía al lado. Porque eso me enteré en la crema, en la puerta del Alguer, con una de las médicas de guardia que me vio y dijo, pues ¿sabes qué estamos haciendo? Pregunta que hay un presupuesto. Digo, ¿que un presupuesto no me han dicho nada? Digo, entonces tengo que ver si de verdad tenemos algún pequeño presupuesto. Pero no tenemos financiación. Nos cuesta dinero pertenecer al Consell. Nos cuesta dinero. Poquito, porque somos muchos, ponemos dinero y lo estamos financiando nosotros, ¿vale? Bueno, la nueva ley, ya lo he dicho que es una amenaza muy grande. Y luego yo aquí englobaría en el mismo paquete la organización de los centros de salud y el modelo de asistencia sanitaria. Y aquí es con lo que voy a acabar. Creo que es importante que veáis que sí que se pueden hacer cosas. ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestro centro de salud? Nuestro centro de salud, a lo mejor es pionero, no lo sé, tenemos desde hace ya 3 años o 4 años, ya no me acuerdo. Bueno, 3 o 4 años o 5, bueno, ya no me acuerdo. La verdad es que ya no me acuerdo. Bueno, tenemos una comisión de actividades comunitarias y grupales. Por lo menos de antes de la pandemia ya la teníamos. Pues desde el año pasado se ha incorporado personas del Consell de Salud, 2 personas, 3 personas del Consell de Salud a la comisión. Pero aparte se ha incorporado personas del Consell de Salud a la comisión de calidad del centro. Yo creo que eso es muy importante, porque está participando y está llegándonos la información, ya fluye de una forma, ya fluía porque estaba yo, pero ya hay más interlocutores, ¿vale? ¿Qué más hemos hecho? Pues dentro de lo que es la organización, coincide, nosotros tenemos reglamento de régimen interno, reglamento de régimen interno, bueno, ya no me acuerdo cómo se llama, el plan de actividades, el manual de acogida. Ya se me van liando las cosas. Bueno, pues en nuestro reglamento de régimen interno, que se ha aprobado ahora el mes pasado, en febrero, ya incluye las actividades comunitarias para todo el personal del centro. Ahora hay que ver cómo se implementa. Hemos pedido desde la Comisión de Actividades Comunitarias, se va a desarrollar este tema, pero tiene que haber actividades comunitarias agendadas. Tiene que haber espacio específico para realizar este tipo de actividades. Y no que empiecen a decir, pero es necesario que vaya alguien.
28 segundos. ¿Es necesario que vaya alguien a dar los paseos con las personas mayores? Digo, pues sí, en este momento es necesario. Probablemente de aquí a unos meses no vaya nadie, vaya una persona voluntaria del Consell de Salud, porque lo está monitorizando el Consell de Salud. Y de vez en cuando irá alguien, pero tenemos que tener las actividades comunitarias agendadas. Igual que tenemos agendadas la atención a los pacientes con enfermedad crónica avanzada en su domicilio. Con lo cual, yo creo que estas cosas se pueden hacer, hay que hacerlas, y gracias por vuestra atención. 0 segundos. Magnífica exposición nos ha hecho y ahora nos va a hablar Emenita Mena Valero, trabajadora social de los centros de salud de Tabernes Blanques, Almácera y Buen Repòs. Bueno, buenos días, gracias a todos por seguir aquí. Voy a intentar ser lo más breve posible y voy a contaros las actividades que hemos llevado a cabo desde ambos consejos de salud, formo parte de los dos, desde el momento en que se fundó hasta hoy en día. Entonces, bueno, el Consejo de Salud, ambos se fundaron en el 2016 y desde este momento hasta ahora se ha considerado como el punto de encuentro entre la parte profesional, las asociaciones y también la administración. La verdad es que contamos con un buen apoyo y nos prestan ayuda en todo lo que necesitamos para poner en marcha todas las actividades posibles. Bien, nos ha permitido un poco contar todas y compartir todas nuestras experiencias, las inquietudes y demás, y así saber cómo poder mejorar y desarrollar las actividades necesarias para mejorar el manejo de la salud y la participación social, que la verdad es que hacía un poquito de falta. Bien, nada, esto es un poco el cartel de la primera charla de difusión que se hizo del Consejo de Salud. En principio, claro, la misión que teníamos principalmente era dar a conocer qué eran nuestras funciones, dónde nos podían encontrar y sobre todo quién podía participar dentro del Consejo. Entonces creamos como unos dípticos que ahora luego los veremos, que se repartieron en toda la población, se dejaron en los centros de salud, farmacias y otros establecimientos. Y también creamos una sesión informativa en el ayuntamiento, pues con los profesionales que éramos para que la gente acudiera y nos conociese. Estos son los dípticos, tanto del Centro de Salud de Almácera, Casas de Bárcena y Buen Repòs, como el de Tabernes Blanques, que son los que se entregaron por todo el municipio. A partir de ese momento, una vez ya nos dimos a conocer, una de las primeras actividades que quisimos hacer era un buzón de sugerencias. Pues un poco nos interesaba saber cuáles eran las principales preocupaciones de la población. Surgieron pues la soledad, el envejecimiento activo, la salud en general y también cuestiones de educación. Así que bueno, empezamos a crear ciertas actividades, como puede ser la comunidad como agente de salud, cuyo objetivo era que la sociedad se movilizara y las asociaciones también. Y a nivel educativo se estableció también el PIES y empezaron desde los ayuntamientos y el centro de salud a dar charlas en los centros educativos. Y una que tuvo muy buena acogida fue la de contaminantes ambientales para reducir el plástico, mejorar la salud de nuestras calles, etcétera. En cuanto al envejecimiento activo, las marchas sí que es cierto que han tenido muchísima acogida, se ha quedado, ya no funciona. Ahora, ya está. Entonces se han hecho varias marchas. Este es el primer cartel que hicimos. Una corresponde al Centro de Salud de Almácera y la otra es de Tabernes Blanques, pero en principio la idea era los dos. Reunirnos la población junto con al principio un profesional para dar a conocer y promover tanto el ejercicio físico también como el anaeróbico, porque luego también se establecieron en los parques a través de una dotación del ayuntamiento ciertos columpios para practicar actividad física. Luego se hicieron campañas contra el tabaco, manejo de dolor cervical y una muy reciente es la de soledad o soledades, porque era algo que preocupaba muchísimo. Se ha intentado varias veces crear una red de voluntariado para evitar esas personas que viven solas en el domicilio, pero sí que es cierto que nos está costando un poquito que se ponga en marcha. Y ya como última actividad que surgió a raíz de la trobada que se hizo, acudieron pues las asociaciones de vecinos, de mujeres, de amas de casa y la verdad es que les gustó muchísimo la idea, así que en la próxima reunión del Consell lo que hicieron fue plantearnos la posibilidad de crear la marcha nórdica. Dijimos que sí porque nos parecía una idea
muy, muy, muy interesante. Entonces hablamos con los ayuntamientos, hablamos con Xavier Marí, que era el representante de la Marcha Nórdica, y al final pues hemos creado 2 grupos de 20 personas y bueno, pues estamos muy contentos de decir que hemos llenado los grupos y todavía tenemos lista de espera para seguir empezando con otros grupos. Estos son, bueno, pues la primera charla que se hizo. En principio fue el cartel de difusión de la jornada. Luego, la foto que tenemos arriba fue toda la gente que quiso ir a informarse en qué consistía y recibir la formación para empezar a practicar. Y esta fue la primera jornada, que pues estuvo genial. Así que ahora nos reunimos pues muchos miércoles para salir a hacer una ruta. Y en principio, eso es todo. Muchas gracias. No vamos a pasar papeles porque se han acabado. Entonces, las preguntas que haya, mano alzada y se irán contestando. Bueno, de las 3 líneas de alegaciones que la mayoría hicimos, uno era sobre el tema del equilibrio entre representantes institucionales y ciudadanos, que ha dicho que el 60% son ciudadanos, habrá que verlo si eso es así. La segunda era el tema de las funciones, ¿no? Es verdad, y la participación. Vamos a ver, es posible que los consejos de... Por eso a mí me ha alarmado en cierta manera cuando ha dicho, no, es que a nivel de los consejos de salud de zona estarán representantes sindicales y de las asociaciones de pacientes y tal. A ver, ojo, yo creo que lo que está funcionando, que es lo que está funcionando ahora, se llame como se llame, son consejos de salud de zona, aunque no sean formalmente los consejos de salud de zona, es una experiencia que es la que hay que replicar. ¿Vale? Y es posible que, efectivamente, la ley sea mucho más constrictiva a la hora de quién está en esos consejos de salud de zona. En mi opinión, puesto que somos un país donde se legisla mucho, pero se hace poco de lo que se legisla, en mi opinión, deberían estos consejos de salud de zona, si la ley es más restrictiva, seguir o combinar las 2 cosas, lo que ya se ha hecho con la formalidad. Porque si no, es posible que acabemos burocratizando los consejos de salud de zona. Y esto quiero que sea una llamada de atención, ¿eh? Para aquellos consejos de salud que pueden funcionar. Pero para consejos de salud que no nos dejan constituirnos hasta que no esté la ley, dices que no, pero bueno, si no nos dejan constituirnos, no nos dejan trabajar, yo necesito la ley. Luego me la saltaré si es preciso. Pero yo necesito constituirme. Luego ya veremos qué hago. Para saltarse la ley depende mucho de qué gerente tengas detrás. Claro, entonces depende mucho de quién esté detrás. Nuestro gerente ya nos lo ha dicho. Pues ya. Lo dijo públicamente, pues lo digo, ¿eh? Si queréis, las compañeras que están hablando están utilizando 1 minuto y medio para hacer sus exposiciones. Sí. Si queremos mantener el orden, hablamos con el micro con 1 minuto y medio cada uno o una y así salimos un poquito... Sí, bueno, siguiendo con lo que se está diciendo, yo tengo claro que si no hay ley y no hay financiación y no hay tal, y no hay tal, y no hay tal. Pero algo tiene que salir legal, algo, porque si no, no hay ninguna cobertura. Hay cobertura para profesionales, pero no para el ciudadano. Y de hecho, yo creo que el decreto, por desgracia, va a salir como corresponsabilidad, pero no capacidad de decisión y no poder decisorio del ciudadano. Eso es lo que me temo, porque nuestras alegaciones y la asociación de vecinos abusan, otras asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hecho un montón de alegaciones en el sentido de participación real. Yo tengo que decir también que en nuestro barrio llevamos funcionando en red y en un consejo de salud básica desde hace por lo menos 10 años, pero no nos llamamos y no nos decimos. Y sí que están implicados el centro de salud y el consultorio, porque son gente muy decidida, tanto enfermería como conserjería, de los que están en el mostrador, como trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Trabajadoras sociales, porque son 2. Como profesionales de medicina. Quiero decirte que esto es así. Y se consigue hacer, por ejemplo, la primera ruta saludable oficial con todas las entidades del barrio. Y el día 4 se pasó públicamente y se hizo la primera ruta oficial junto con la Concejalía de Sanidad, o de Salud, perdón,
Concejalía Emiliano García. Quiero decir que se trabaja mucho y bien, pero yo no descarto, y desde luego tengo claro que una cobertura legal es muy importante, pero no un corset legal. Gracias. A ver, yo creo que haya una normativa que apoye, que haya consejos de zona básica es fundamental y es, vamos, imprescindible, porque eso lo que hace es obligar a todas las zonas básicas de salud a que tengan una herramienta de participación, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que eso es algo positivo en sí mismo. Otra cuestión es que está la participación formal y la participación informal, que yo creo que han hablado los expertos y que vosotros habéis puesto muchos ejemplos. Que haya una participación formal reglada en un nivel más básico, eso es bueno, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos a nivel departamental, pero si lo pasamos a la zona básica es bueno. Pero eso no debe hacer desaparecer las herramientas de participación informal, horizontal, vinculadas al entorno que están en marcha. Al contrario, lo que debe hacer es fomentarlas. Por otra parte, estamos hablando de participación ciudadana vinculada a los recursos sanitarios, pero estamos hablando de participación y salud comunitaria. Muchas de las acciones que se hacen a nivel de la participación horizontal van a tener su impacto en otras instituciones, ¿vale? O sea, va a tener impacto en que les pidamos a los ayuntamientos que pongan más actividades para combatir la soledad no deseada, para que pongan recursos para hacer actividad física, etcétera. Por lo tanto, herramientas de participación informal tiene que seguir habiendo y no puede estar todo vinculado al entorno sanitario porque muchas de los objetivos de la salud comunitaria van a tener que ser desarrolladas por otras administraciones y eso lo que hay que dar es una base a nivel comunitario. Ya tienes el tiempo, compañera. Creo yo que esto es positivo. Otra voz. Mira, esta es una discusión que hemos tenido en algún otro foro. No es que esté en contra de que haya una reglamentación de los consejos de salud. Creo que efectivamente esa reglamentación puede ayudar a su constitución y a su funcionamiento. A mí lo que me preocupa es que no sé cómo va a salir después de las alegaciones, pero la vía de participación era muy asociativa y muy asociativa incluso por el hecho de asociaciones que porque estuvieran su ubicación en la zona básica ya podían participar, tuvieran o no tuvieran. Entonces, ¿qué ocurre? A mí lo que me preocupa es que eso que hemos llamado, que me parece muy bien, lo de la participación más informal. Yo estoy porque en los consejos de salud colabore, aparte de las asociaciones, los pacientes activos, todas aquellas personas que tengan ganas de venir a arrimar el hombro, porque es necesario. Y a mí lo que me preocupa es que si eso no lo contempla el reglamento y no hay posibilidad, aquellas direcciones de zona básica que sean más legalistas nos impidan y nos hagan al final un consejo que funcione normativamente, que cumpla lo que dice el reglamento 3 veces al año me reúno, pero que luego no haya sustancia, no haya chicha, no haya realmente participación y no se esté desarrollando la salud comunitaria. Y ahí viene el hándicap y ahí viene los peros que yo no Rosa, ya tienes el tiempo. Gracias. Soy María Luisa Grau y quisiera simplemente recordar una cosa. La ley del régimen local, donde estamos incluidos todos, los barrios, los pueblos, y porque dependimos ahí muchas veces de los ayuntamientos. Y eso es una de las cosas que está incluido el estatuto del vecino. Y el estatuto, yo no sé si ha cambiado algo de estas cosas, pero siempre nos hemos incluido en todo esto de los consejos dentro de lo que son la ley del régimen local, con la participación de las diferentes consellerías. Esa es la verdad. Y así es que creo que dejamos un punto aparte de nuestros municipios, que tienen la obligación, ya que lo incluye la ley, de atendernos en estas cosas siempre que sean positivas. Perdonen ustedes, pero es que creo que lo debía de decir. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Mirar, yo creo que
estamos empezando por el final, ¿no? Me da un poco la sensación, ¿no? O sea, me parece que esta jornada abre la puerta a qué cosas tenemos que hacer y qué cosas estamos reivindicando hacer, ¿no? Me parece un mal comienzo que le pongamos muchas pegas a una ley que puede salir. Lo digo con toda sinceridad, ¿eh? No, aquí cada uno se expresa como quiere, ¿no? Porque no todas las leyes son buenas, es evidente, pero daros cuenta de que esta jornada se ha puesto como acicate para que la participación comunitaria esté legislada. Este es el objetivo de la jornada. Y se ha demostrado que vuestras intervenciones y las anteriores demuestra que no solamente eso es posible, sino que es mejorable. Y además es mejorable en un doble sentido, en la participación de la ciudadanía y en el concepto de salud y de sanidad. Me parece que este es el final de esta jornada, ¿no? Así lo entiendo yo, y por esto es por lo que hemos organizado la jornada. Creo que la evaluación es muy importante, tendremos que evaluarlo, como Aragón lo va a evaluar, también evaluaremos nosotros, en la medida en que lo tengamos. Si tenemos instrumento, evaluaremos con instrumento, y si no tenemos instrumento, evaluaremos sin instrumento. Muchas gracias. A ver, mi experiencia desde hace 4 años en el Consejo de Salud, en departamental, en Manises y en el municipal, es que sin tener la ley hay cosas que se nos escapan, y más teniendo una gerencia. Imagínate, yo tengo un gerente que se llama un señor Trujillo, que es el presidente de una empresa que se llama Sanitas. También era médico de atención primaria, pero ya se lo ha olvidado, porque ahora es empresario. ¿Me entiendes? O sea, imagínate, o sea, eso es un reto, ¿vale? Y además yo trabajo en el Alguer, ¿vale? Con lo cual yo veo la otra parte, cómo se trabaja en los otros departamentos de gestión directa. Y claro, ya se me llevan los demonios. Es decir, me pongo como un energúmeno a veces allí. Quiero daros a entender que veáis la ley como una herramienta, como dice el compañero, más que como un problema. Aunque también os entiendo, porque la burocracia que genera a veces a la persona de a pie, a este consejo donde yo acudo en Manises, al departamento de Manises, viene Tirius, la Asociación de Mujeres de Amas de Casa, vienen los sindicatos y vienen los alcaldes. Pero normalmente viene el alcalde que tiene problemas en su municipio con el centro de salud, si no, ni se dignan. Y luego alguna que otra vez viene el concejal de salud pública, porque ya sabemos que las competencias en sanidad son autonómicas, ¿vale? Entonces, cuando quieren, las competencias son autonómicas, y cuando quieren, el problema lo tiene, que es que el ayuntamiento no me colabora, pito, flauta, tal. Y más la empresa privada, que siempre sabe dónde tirar el balón fuera. Pero para que entendáis, ¿vale? En un departamento tan complicado, con una gerencia de un señor que es un empresario, que se le olvidó que era médico y piensa como empresa y piensa en ganar millones y nada más, que para eso son las empresas, pues es muy difícil hacerle entender que esta ley es muy importante, porque esta ley va a marcar unas normas que, aunque sea una empresa, las va a tener que cumplir. Porque todos, ninguno, estamos exentos de cumplir la ley. Ya tienes el ¿vale? tiempo, Suni. Eso era simplemente. Que lo veamos como herramienta. Que lo veamos como herramienta.